Bueno, una persona más, en este caso ha ingresado en la sala, en la UCI del Hospital Molina Orosa. Ya son, si no me equivoco, 23, uno más que ayer. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, Pedro. ¿qué tal? Buenas tardes. Es verdad que ha aumentado la presión sanitaria en la UCI. Creo que son 21. ¿Son 21? Voy a mirarlo ahora para comprobarlo, para no equivocarnos. Sí, señor, sí tiene usted razón. Creo que son 21. Son 21. Eran 20 y ahora son 21. Sí, está en funcionamiento, evidentemente, la tercera sala UCI para el tema del COVID. Es decir, que ya hay 3 salas a disposición adaptadas, ¿no? Porque realmente UCI, para entenderlo, UCI solo hay 10 camas en el Hospital Molina Orosa. Se han tenido que adaptar otras 10 más y ahora entra la tercera. Sí, entra la tercera. Pero es que todos los casos que están en este momento, y hay que tener también plazas para las personas que están en UCI y que no tienen COVID, prácticamente están ocupados por gente con patologías por el coronavirus, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a saludar también a Usoa Ibarra, que la tenemos hoy en la que llamamos popularmente como sala anti-COVID. En este caso, Usoa, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? En el cuarto aislado, ¿no? Pero se te ve muy bien, ¿eh? Casi mejor. Usoa, no sé si has venido caminando desde tu casa, pero creo que estaba lloviendo, ¿no? Sí, de hecho se ha adelantado la alerta en principio por lluvias que se esperaba para este viernes y en principio desde hoy pues ya se está notando el mal tiempo. Sobre todo ha empezado a llover por la parte de Famara, un poco más sobre la parte más norte-este, ¿no? de la isla. Pero aquí en la capital ya se está empezando a notar y además se ha levantado un viento bastante desagradable. Sí, bueno, es que viene una tormenta sobre todo por la noche, ¿no? A partir de las 6 de la tarde. Y ahora en este momento no está lloviendo. Sí, ahora en este momento ha caído, los últimos datos que tengo son en Teguise, creo que no sobrepasa los 7 litros. Pero sí también estaba lloviendo porque yo estuve en Teguise esta mañana. Y bueno, ahora la media está en torno a los 5 litros por metro cuadrado, pero se espera volúmenes mucho más altos a partir de las 6 de la tarde, que creo que es cuando empieza a llover realmente en Lanzarote y después por la noche, aparte de la lluvia, va a aumentar también el viento. Luego vamos a hablar, si ustedes esperan, dentro de 15 minutos, con el nuevo, precisamente, director territorial de la EMET en Canarias, en este caso David Suárez. Pero bueno, para volver, Pedro, con el tema del COVID, ayer se conocía la noticia que tiene una trascendencia, ¿no? Y es que en Lanzarote se había detectado unos 40 brotes en la última semana. 40 brotes quiere decir que todavía hay personas que a su vez están contaminando a otras personas, ¿no? Pero casi todo se limita, o casi todos esos brotes, se limita prácticamente al ámbito familiar y algo también en el ámbito social, en este caso de ocio, ¿no? Hay que recordar que brote es cuando una persona infectada, a su vez como mínimo, traslada el virus a 2 personas más. Eso es lo que se considera un brote. De forma directa, pues hombre, 40 brotes detectados en la última semana o en los últimos estudios que se han hecho, hombre, da una cantidad importantísima y como mínimo son 120 personas afectadas. Evidentemente, yo creo que a pesar de que ahora estamos haciendo mucho mejor las cosas que en Navidad, sigue estando presente aquí la Policía Canaria, se le ve con bastante asiduidad llevando a cabo controles, sobre todo informativos, pero también de prevención y multando también, porque se les ve multando. Hay que seguir estando pendiente y sobre todo, perdón, no solo la Policía Canaria, también los cuerpos de seguridad que siempre están aquí, la Policía... las municipales, la Guardia Civil. el equipo, la Guardia Civil, la Policía Nacional e incluso la UCI del Ayuntamiento de Arrecife. Ayer me pararon a mí la Guardia Civil, pues estaba haciendo controles en casi toda la rotonda, en este caso era por Puerto del Carmen. Y es lo que hay que hacer para que no pase lo que pasó en Navidad, intentar doblegar. La curva parece que está doblegada, evidentemente no estamos en estos índices de 120, 121, creo que fue el pico más alto que tuvimos las semanas pasadas. Ahora está en torno, bueno, a 30, 50, 60 y con bastantes altas, y lo que hay que conseguir es que siga bajando y ver ahora en este caso cómo va evolucionando y la decisión, porque ahora en este momento hay Consejo de Gobierno de Canarias, la decisión que se puede tomar. Que era lo que le iba a preguntar a Usoa, pero sobre si cree que vamos a pasar a la fase 3 con los últimos datos o por el contrario vamos a mantener. Pero antes, Usoa,
Vamos a oír en este caso a Baltasar, que es el jefe responsable de los rastreadores en la isla de Lanzarote, porque es verdad que el equipo de rastreadores de Lanzarote tiene un índice de eficacia altísima, no sé si cerca del 80%. Un 85%. 85%. Vamos a ver lo que dice Ulloa y después lo comentamos. Más del 85% de los casos se reportan por brote, es decir, como consecuencia de hacer un adecuado rastreo pues entre los contactos, bien sea en primera prueba PCR o bien en la segunda, incluso en muchos casos entre medio, en el periodo de esos 10 días de cuarentena. Si el paciente desarrolla síntomas, pues se le hace su test de antígeno y si da positivo, pues también sería un caso que da por síntomas, pero dentro de un contacto estrecho como consecuencia de haber sido identificado y rastreado. Llamamos un brote cuando hay más de 3 casos que están asociados y a ese brote se van incorporando casos que tengan relación con el mismo en los últimos 28 días. Y prácticamente la tendencia es, desde que empezamos el mes de enero, pues, como le digo, un alto porcentaje son casos asociados a los brotes familiares, laborales o, en algunos casos, laborales también. Y algunos ya están saltando también, afectando al ámbito laboral incluso, social también, pero bueno, principalmente familias, que es 5 o 6 miembros de una familia, se reúnen con otra familia y, bueno, se produce la transmisión de este virus, que es una cepa muy contagiosa. En consecuencia del confinamiento de esta fase 4, se está viendo que ya los grupos son más reducidos, si bien todavía quedan los coletazos de hace 2 semanas atrás, donde todavía se aportan casos con 9, 10 casos secundarios. Ulloa, ¿tú crees que con estos datos que nos estaba aportando el señor Baltasar, crees que hoy el gobierno de Canarias decida bajar al nivel 3 la alerta? No creo, en principio ya la ha mantenido una semana más en el conjunto de las islas, sea cual sea su incidencia o sus datos epidemiológicos. Sí es posible que algunas islas como Tenerife, pues viendo la mejoría de estas semanas atrás, pues pueda rebajar un poquito ese nivel de exigencia a la población en las restricciones, pero en el caso de Lanzarote yo creo que no va a ser así y espero que no lo sea, ¿no? Porque estamos hablando de que estos rastreadores en el mes de enero han realizado hasta 600 llamadas diarias, lo que significa el volumen de personas que se han podido ver también afectadas por estos brotes de los que hablabais antes. A mí sí me gustaría que la propia Administración se planteara la observación de cuántas cepas o mutaciones tenemos aquí del virus. Ya se ha confirmado esa cepa británica, pero ahora mismo precisamente en Reino Unido está afectando muchísimo y preocupando más aún que esta llamada cepa británica, la cepa sudafricana, ¿no? Hasta el punto de que el gobierno ya ha optado por realizar test aleatorios a domicilio. Y hay ciertos barrios o ciertas zonas, por ejemplo, de Londres, en las que su población se está sometiendo a que de repente te puedan tocar en la puerta de tu casa y te hagan una PCR al instante. Esperemos no llegar a esa medida, pero para que veáis un poquito la fotografía que se vive en el exterior, ¿no?, con respecto a esta pandemia. Lo cierto es que Canarias supera por tercera vez los 100 brotes en una semana y se da la curiosidad que uno de ellos se produjo 50 casos juntos en un duelo, en un velatorio, vamos. Oye, por cierto, déjame, porque antes me olvidé de la UME. La UME, por cierto, a día de hoy está haciendo rastreos en San Bartolomé, calle por calle, caminando en San Bartolomé. Bueno, insistir, que el mensaje de oyente, y también está lloviendo, que a pesar de que llueva, están haciendo rastreos. Y lo que decía este facultativo, Baltasar, ya se han dado los datos precisamente hoy de los rastreadores, decía Ulloa, 600 de media, pero han llegado a ser hasta 900, en algún día. En un día, y con una efectividad del 85%, que es una efectividad altísima que da a entender el gran trabajo que han hecho los rastreadores en la isla de Lanzarote, ¿no? Bueno, pues sí. Bueno, un incendio, en este caso en la calle Brasilia. No sé si tienes noticia, Pedro, pero creo que al parecer no ocurrió nada, pero pudo ocurrir porque había gente en su interior. Estamos viendo ahí imágenes. En una obra, ¿no? En la obra, donde por lo visto había gente que se estaba hospedando, entre comillas, en la misma. Nosotros hablamos con uno de esos inquilinos. Edificio abandonado,
de un sótano y dos alturas, donde está lleno de basura, la gente tira por lo que es el hueco de la escalera, tira de todo, y entonces cualquier un cigarro o cualquier cosa pues vuelve a vender. Ya fuimos anoche, ya fuimos esta mañana y bueno, vamos varias veces a lo largo del mes a esa ubicación. Estaba durmiendo ahí porque me robaron el carnet de identidad y estoy ahí durmiendo unos días. Y cuando buenas de primera me despertó el humo, había mucho humo, me estaba asfixiando. Y vamos, y tuve que salir como loco de ahí, tuve que dejar mis cosas atrás. Todavía no ves cómo estoy de ronco, de todo el humo que tragué. Menos mal que me despertó porque el humo tiende a que uno se quede más dormido de lo que uno está. Yo me desperté y pude escapar, ¿sabes? Y pude escapar porque por poco más no lo cuento. Porque al día hasta el techo, ¿sabes? Las llamaradas llegaban hasta la punta arriba del techo. Porque hay tanta basura ahí, no sé cómo el ayuntamiento permite que haya tanta basura ahí, ¿sabes? Bueno, pues se trata de un edificio que estaba todavía en construcción y donde había gente. Pedro, el inquilino es el último, era el segundo. El primero era el gerente del Consorcio Ciudad de Emergencia, el amigo Quique Espinosa. El amigo Quique Espinosa, que espero que disculpe, pero en fin, no estaban separados los cortes. Oye, con respecto a lo que reclamaba la persona estaba afectada, el ayuntamiento en principio no puede entrar en una obra particular a no ser que haya una orden, ¿no? A no ser que haya un peligro inminente. Y evidentemente cuando se produjo el incendio, entró en este caso el consorcio, lo visto, según pero antes a limpiar no puede. Según este señor, este inquilino, ahí también se están hospedando o cree que pudieron ser los causantes gente migrante, sí, que está en la calle también y que fueron los que prendieron fuego. Perdonar un momento, sí. Yo conozco también esta zona porque bueno, la frecuento de manera habitual cercano, y es un ¿no? poco efectivamente de lo que comentaba el pasado lunes, ¿no? Con respecto a ese entorno del albergue, la ciudad deportiva, de la biblioteca insular, de la vía medular, etcétera, que está sufriendo también esa presión mayor que hace unas semanas atrás de estos indigentes o estos inmigrantes sin techo que están ocupando estas instalaciones. Efectivamente, esta es una obra que se ha paralizado, no sé el motivo, pero lleva así sin, ver a trabajadores en su interior desde casi mitad de la pandemia, diría yo. Y al lado también hay otra zona que suele ser muy frecuentada por ellos. Es un entorno además cerca del centro comercial Arrecife y suelen, como digo, pues hospedarse ahí. No es nada nuevo. Lo que ha ocurrido pues es un poco la consecuencia de lo que se preveía. Sí, no, y no es la primera vez precisamente que por desgracia se produce incendio en casas de ocupas, ¿no? Y en este caso no es una casa de ocupas porque esto todavía no era ni siquiera una vivienda, están en construcción. Pero bueno, es una forma de cobijarse, ¿no? En las casas de ocupa, evidentemente, si es una construcción, aparte de que se acumula, suele ser, ¿no? Se acumula basura, en estas instalaciones pues no hay luz eléctrica, no hay corriente eléctrica, tienes que calentarte como puedas, aparte de, en muchas ocasiones, desgraciadamente, sufren adiciones, ¿no? Y también las adiciones pues vienen aparejadas con tener que prenderlas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay una noticia que no sé cómo la valoras tú, Soa, y es que me lo comentaba antes Pedro y efectivamente lo veo ahora aquí, que se autoriza el traslado de 1000 inmigrantes vulnerables a la península. Vulnerables me refiero, deben ser gente que tendrá unas condiciones especiales por la que... sobre todo, perdona Jorge, es que son por temas políticos. Han argumentado que han venido a Canarias huyendo de algún tipo de represión. De represión. ¿Qué te parece, Usoa? Bueno, yo también tengo entendido que se trata sobre todo de mujeres y de menores. Y en principio también se les deriva a distintas ciudades de la península porque tienen que ser acogidas en recursos más dotados que los que se disponen ahora mismo también para este perfil en las Islas Canarias. Yo me alegro que se haya optado por esta medida también solidaria y sobre todo teniendo en cuenta que en Canarias creo que se estima que hay de plazas de acogida de emergencia, digámoslo así,
pues unas 10.321 y el 85% de esa capacidad está cubierta y además está prácticamente aquí, ¿no?, en el archipiélago canario. Por lo tanto, ya la comunidad autónoma está al borde de su capacidad asistencial en este servicio y es lógico que se traslade a estas personas porque es que aquí pues casi peor el remedio que la enfermedad. Bueno, precisamente en esta situación, porque tiene razón, la mayor parte, Pedro, estaba leyendo ahora, son precisamente, porque yo entraba y me acabo de enterar de esta noticia, la estaba ahora ojeando mientras hablaba Usoa, y tiene razón Usoa, la mayor parte son madres y hijos. Yo la escuché en la cadena SER y hablaban del otro, pero bueno. Bueno, aquí lo que dice ahora mismo la información de EFE, ¿no? Que también dice... es verdad que te digo que le pidieron explicaciones al delegado del gobierno en Canarias y no dio ninguna, ¿eh? Esto se tuvo que enterar a través del ministerio. Hasta ahora se han desplazado por situaciones parecidas unas 2.000 y pico personas hacia la península. Hay que tener en cuenta que en Canarias hemos tenido un volumen, a ver si eso se apaga. Sí, vamos a ver. Hemos tenido un volumen de más de 20.000 inmigrantes en el último año, ¿no? Y creo que han salido entre deportaciones a sus países, deportaciones o en este caso devoluciones a los países de origen, un tanto de ellos y otra parte a la península, han salido, unos hablan de 5.000, 6.000 personas, otros en cambio dicen que eso no es verdad porque los hoteles todavía siguen llenos y, y los campamentos que se ha creado en Olla Fría y en otros sitios de Canarias también están llenos. Hombre, y la situación de Gran Canaria, evidentemente, creo que el otro día hablamos de ese caldo de cultivo que se está creando, que evidentemente si no estuviera en esa situación no se estaría produciendo, ¿no? Ya, bueno, vamos a ver cómo se soluciona un problema complicado. Precisamente ayer fue Vox, en la primera sesión de control del Congreso de los Diputados al presidente y al gobierno, en este caso, fue Vox precisamente quien se hizo mención de la situación que estaba pasando Canarias con la inmigración. Es verdad que el gobierno ni siquiera le contestó, ¿no? No tenía mucho interés y Marlaska sigue ignorando, en fin, diciendo que aquí no hay tensión, que son casos aislados los que hay, que es verdad, que no son todos, pero es verdad que esta sensación, lo peor que puede crearse es una sensación de inseguridad y de miedo, y es evidente que aunque sean 4 o 5 casos, los que están ocurriendo más o menos en estas últimas semanas, de cierta delincuencia o violencia relacionado con la población inmigrante y provocado también muchas veces por propios canarios que atacan a esos inmigrantes, realmente puede crear una convulsión social peligrosa. Jorge, la Fiscalía ya está actuando, así que evidentemente algo tiene que estar produciéndose en respecto o alrededor de todas estas situaciones, por el tema de la alarma social, por el tema de estos vídeos con corte evidentemente xenófobos y violentos, etcétera, etcétera. La Fiscalía ya ha empezado, ya ha encoado instrucciones, así que, hombre, algo tiene que estar pasando, aparte de que han habido esos conatos, esos enfrentamientos, incluso algún malherido en las Reollas concretamente, ¿no? Bueno, pues vamos ahora en este caso a hablar con don David Suárez, que es el director territorial de la EMET en Canarias. Don David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de escucharle. Igualmente, David. Bueno, David, no sé si ya está nevando por ahí, por Gran Canaria. No, todavía por Gran Canaria todavía no tenemos ningún dato de nieve. Sí es cierto que he visto algún dato de precipitación en forma de nieve en la cumbre de La Palma. Y tenemos temperaturas también bajo cero en lo alto de Tenerife, por supuesto, y bueno, sí que es probable que también haya empezado a nevar por ahí. En Gran Canaria es más probable quizás mañana, y bueno, como saben, ya tenemos una serie de avisos emitidos desde hace 48 horas, y entre ellos pues quizás los más destacables sean los de nevada en cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, que empiezan esta tarde a las 6. ¿Se trata de una borrasca al uso o tiene algo de extraordinario esta baja presión?
Sí, bueno, hoy nos está afectando realmente lo que es el centro de la baja, de la borrasca. Está situado en el Golfo de Cádiz aproximadamente y nos está afectando lo que es la estructura frontal, el frente que viene asociado a esta borrasca, la parte posterior del frente. Mañana se nos acerca más lo que es la vaguada, que es la estructura que se ve en niveles medios de la atmósfera, en torno a unos 5.500 metros. Esa vaguada trae consigo un embolsamiento de aire frío y esto pues provoca una inestabilidad de la atmósfera en estos niveles y es lo que provoca pues toda esta situación. Y sí, es una borrasca al uso típica de invierno y de latitudes pues medias. Ya. Va a bajar considerablemente la temperatura por lo que te estoy oyendo. Ayer había una temperatura extraordinaria aquí, por lo menos en Lanzarote. Sí, claro, con este tipo de situaciones las temperaturas van a sufrir un descenso y además, pues como venimos de una situación de alta estabilidad en el cual pues hemos tenido temperaturas por encima de los valores normales para la época, pues ahora se va a notar la bajada de temperaturas y volveremos pues bueno a valores más típicos de invierno y de este inicio de mes de febrero. David, y la lluvia, en Lanzarote, por ejemplo, podemos estar tranquilos porque usted sabe que aquí, sobre todo en lo que es la capital, cuando cae más de 10 litros por metro cuadrado en poco tiempo, en una hora, pues se nos inunda una serie de calles. ¿Va a haber esos índices de pluviométrico o más bajos? Pues sí, tenemos ya avisos en vigor para Lanzarote. Esta tarde, a partir de las 18 horas, tenemos avisos en vigor por precipitaciones localmente fuertes. Estamos barajando en torno a una probabilidad por debajo del 40%, pero de hecho, como conocemos el problema que hay en Lanzarote, sí, aunque hay una probabilidad inferior, hemos decidido emitir un aviso por precipitaciones localmente fuertes. Estos son 15 litros por metro cuadrado y por una hora, y el aviso se extenderá en Lanzarote toda esta tarde a partir de las 18 horas y también durante mañana, y es probable que el final de la situación, que sería lo que es las primeras horas del sábado, es probable que Lanzarote también quede con aviso amarillo y eso se emitirá seguramente esta tarde. Con lo cual tenemos unos días que va a afectar a Lanzarote la precipitación sin ninguna duda. ¿El viento? Porque he visto que en otras islas también hay alerta por viento, ¿no? El viento en Lanzarote no tenemos aviso, esperamos que la racha máxima esté por lo tanto por debajo de los 70 kilómetros por hora que marca el umbral del aviso amarillo y bueno, quizás lo más destacable para Lanzarote sean tanto las precipitaciones intensas en una hora como la que pueden ir acompañadas de tormentas. Ahora mismo estamos observando tormentas en el mar al norte de las islas, entre Madeira y Canarias y en el entorno de las islas se esperan tormentas, con lo cual bueno, por eso hemos activado los avisos de nivel amarillo. Pedro Martín le quería hacer una pregunta. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hombre, primero, hola, ¿qué tal, Pedro? hay que decir que ya han bajado las temperaturas. Sí, o sea, habían 13, 14 grados antes de entrar en estos estudios. David, me gustaría preguntarle a nivel general, y porque por lo menos los más viejos del lugar así lo dicen, ¿va a ser un año de lluvias por lo menos en las Islas Orientales? Por lo menos lo está haciendo. Exacto, hemos visto que bueno, que la tendencia del invierno está siendo un invierno activo. Si comparamos, por ejemplo, con el año anterior, en este año ya llevamos 10 borrascas que han sido nombradas por los servicios meteorológicos del sur de Europa, entre los que se encuentra pues la Agencia Estatal de Meteorología, y está siendo un año pues lluvioso. Nos queda pues todo este mes de febrero para terminar lo que es el invierno climatológico y esperemos que esté pues por encima de los valores medios para nuestras islas y para la época del año. Cuando ustedes hablan de tormenta, ¿cuál es la diferenciación? Por ejemplo, dice que a partir de la noche puede haber tormenta aquí en Lanzarote, por ejemplo, y en otras islas. ¿Cuál es la diferencia con lo que vamos a vivir a partir de las 6 de la tarde? Bueno, cuando ponemos un aviso de tormentas es que se puede dar alguno de los fenómenos asociados a células convectivas, que son células que producen pues este tipo de precipitación en forma de chubascos, ¿no? Sí. Entonces, cuando se emite un aviso de tormentas puede ser o porque se den vientos que sean de carácter fuerte a muy fuerte, o porque se pueda dar granizo, o porque se pueda dar directamente descargas eléctricas en los entornos. Entonces, por eso hemos emitido, es una situación convectiva y en este tipo de situaciones pues se producen descargas eléctricas en la zona. Entonces, como pueden afectar al entorno de las islas, pues tenemos que emitirlo no solo por la población de la isla, sino también pues por el transporte marítimo, transporte también aéreo y demás. Y la previsión es que entonces por la noche, lo digo porque hay gente que nos está llamando, la previsión es que por la noche es donde esté, digamos, la parte más fuerte de la tormenta.
Es decir, para la parte de las Islas Orientales, ¿Sí? el frente ahora mismo lo tenemos situado entre Gran Canaria y Tenerife, y ¿Sí? bueno, si miran pues la página nuestra, la salida del radar que nos marca la zona donde está habiendo precipitación en estos momentos, es decir, es un dato de observación. Ahora mismo tenemos una banda de precipitación que está justo entre el canal Anaga-Gaete. Esta cola del frente se va a ir desplazando hacia el este y es por tanto donde a partir de la tarde cuando pueda afectar a las islas más orientales, es decir, Fuerteventura y Lanzarote. Mañana ya la situación, el frente ha pasado y nos estaríamos afectados por lo que es la inestabilidad de niveles medios, que es lo que llamamos normalmente los meteorólogos la descarga postfrontal o la descarga fría, ¿Sí? y eso ya será un núcleo de embolsamiento de aire frío que va a inestabilizar todo el entorno de Canarias, y es por tanto que durante mañana tenemos avisos en vigor por tormentas en prácticamente todas las islas, o en todas las islas, y afectará sobre todo tanto a Lanzarote como Fuerteventura, así como a las zonas norte de las islas de mayor relieve. Venga, última pregunta, Pedro. Bueno, yo supongo que ya lo tendrán estudiado, David, pero bueno, estamos asistiendo a muchos fenómenos de este tipo, ¿no? Filomena, Justín, se avisa en muchas ocasiones de posibilidad, aunque después se va mitigando, de tormentas parecidas a la que vivimos en su momento con el Atlas. ¿Por qué se está dando, con el Atlas no, con el Delta, perdón, con el Delta? ¿Por qué se están dando tantos fenómenos este año? ¿Lo tienen estudiado? Bueno, normalmente hay una variación intraanual que puede ser debido a factores naturales, y después también evidentemente hay una contribución del calentamiento global, contribución del cambio climático. Si recuerdan bien cómo fue la temporada pasada de huracanes, saben que el National Hurricane Center desde Miami, pues antes de la temporada ya lanzó un aviso que la temporada de huracanes, que comprende desde mayo a octubre, iba a ser una temporada muy activa, y así fue. De hecho ha sido la temporada récord, ¿no?, en cuanto a estructuras tropicales con categoría de huracán y tormentas tropicales. En este caso, el invierno también está siendo bastante activo en el hemisferio norte, y por lo que comenté antes, hemos tenido las borrascas que se nombran, es decir, tenemos un convenio entre distintos servicios meteorológicos, entre ellos está incluido Meteo France, están también metidos los portugueses y está metido AEMET, y tenemos un convenio para el nombramiento de borrascas para hacer más fácil su seguimiento y su estudio, y por eso cuando hay alguna borrasca que impacta en nuestros territorios con un nivel mínimo de naranja, de avisos naranja, se les pone un nombre. Estos nombres ya están predefinidos antes de la campaña de borrascas, que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Y en este año, en esta actual temporada, es decir, hemos nombrado más borrascas que el año anterior, con lo cual esto quiere decir que este invierno está siendo un invierno activo. Yo he vivido años que han sido pues menos activos y que prácticamente no ha llovido nada y que hemos estado en situación de estabilidad prácticamente todo el invierno y la primavera y tal. Y hay otros años, como por ejemplo recuerdo el año 2010, que fue un invierno también bastante duro. Es decir, hay unos ciclos también que son directamente variabilidad natural, y hay que contar con la contribución del cambio climático, que cada vez va a ser que suframos este tipo de fenómenos meteorológicos adversos, que llueva menos, pero cuando llueve, que llueva con más intensidad. Sí, pues eso es lo que parece que está ocurriendo poco a poco. Es verdad que a lo mejor todavía nos falta mucho más tiempo para saber exactamente si el cambio climático está funcionando como se dice o no, pero lo cierto es que hay ya muchos indicios de que efectivamente está afectando. David Suárez. Perdón, Jorge. Sí. Quería hacer una pregunta. Si Perdona, que como no te veo. Claro, como estoy aquí Estás en la burbuja, en el búnker. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, porque este fue un asunto que se llevó incluso a debate en el Senado con respecto a la idoneidad de los instrumentos de predicción, ¿no?, que tenía el Instituto Nacional de Meteorología aquí en Canarias. ¿Se ha mejorado en algo? Lo digo porque en un momento, además, aquí en la isla de Lanzarote, las alertas no nos las llegábamos a creer. Por lo tanto, le hago esta pregunta que creo que será buena para la pedagogía de los telespectadores. Perfecto, sí. Mire, lo único, nosotros desde AEMET, como nos establece la Constitución y nuestro estatuto, somos los responsables de emitir lo que son todos los avisos por fenómenos meteorológicos adversos. Las alertas competen al Gobierno de Canarias, y bueno, siempre hay un trabajo, evidentemente hay un trabajo en equipo, porque las alertas se establecen en base a las predicciones que emitimos desde AEMET. Es cierto que tenemos una complejidad, que es la orografía de las islas y la situación en la que estamos, y en cuanto trabajamos con los mejores modelos numéricos, realmente trabajamos con el mejor modelo numérico de predicción. Al fin y al cabo, la única herramienta para predecir
son los modelos numéricos de predicción, y después tenemos otras herramientas que son para hacer la vigilancia, como puede ser los satélites, los radars, las estaciones automáticas. Tenemos una red que está bastante bien, que es bastante densa para hacer la vigilancia. Tenemos el radar que está en Gran Canaria, que tiene una cobertura bastante buena y se está mejorando. Tenemos un contrato para... Lo que pasa es que, bueno, con el tema del COVID ya saben que hay contratos que se han parado la ejecución, pero tenemos un contrato para, desde hace ya unos cuantos años, ya se ha iniciado el proceso para establecer otro radar en la zona de Tenerife, que eso nos haría mejorar la cobertura, pero siempre hago el hincapié, y cuando he estado en Lanzarote con el Cabildo de Lanzarote en reuniones de este tipo con los alcaldes siempre lo he dicho, este tipo de herramientas nos sirve para la vigilancia a muy corto plazo. Las herramientas que son para predicción son los modelos numéricos de predicción. En AEMET tenemos un área directamente especializada en modelización, y bueno, yo he estado hasta hace poco, porque como saben he cogido este cargo el lunes. Hasta la semana pasada trabajaba yo con modelos numéricos de predicción y estamos haciendo avances con modelos de resolución a 500 metros, que es fundamental para nuestras islas, y como digo, trabajamos con el modelo del Centro Europeo, que es el mejor modelo numérico de predicción, incluso los americanos lo utilizan. Va un alto porcentaje del PIB se va a la contribución que hace España por el uso de estos modelos, y tenemos las mejores herramientas de predicción. Contamos con un equipo de predictores que son excelentes, que tienen con una experiencia en las islas, que son de aquí, muchos de ellos, y que tienen una experiencia en predicción operativa de más de 30 años, con lo cual yo creo que podemos estar tranquilos en cuanto a la meteorología canaria. Tiene sus complicaciones y siempre es un reto para los meteorólogos, siempre es un reto esta zona, claro. Y evidentemente tenemos muchas cosas que se pueden mejorar, pero creo que podemos estar contentos con el servicio que tenemos aquí en las islas. Hombre, yo creo que de último, me refiero a los últimos años, se ha acertado bastante, hombre. Es que es muy complicado, sobre todo cuando se quiere definir isla por isla, ¿no? Me imagino que es más complicado que se acierte exactamente si va a caer 20 litros o va a caer 30 litros, ¿no? Claro, nosotros tenemos una zonificación de avisos la zonificación está dirigida a zonas que sean climáticamente homogéneas, y evidentemente dentro de una misma zona pues caen distintos municipios, y sobre todo la precipitación pues puede caer en una zona muy localizada y en otra zona pues nada, porque es lo que tiene la complejidad de las islas y la orografía. Pero claro, las zonas tienen que ser pues climáticamente homogéneas, y de ahí pues las zonificaciones de los avisos. Intentamos siempre también añadir comentarios en los avisos y en los boletines de predicción para que la gente pues un poco, y también Protección Civil, estamos totalmente en contacto con ellos y con los directores generales de seguridad y emergencia del Gobierno de Canarias, y estamos siempre en contacto con la vigilancia y con el Cabildo de Lanzarote también, por supuesto, con el consorcio de emergencia, para intentar pues no solo predecir, sino hacer una vigilancia, y una vigilancia que sea proactiva, porque las situaciones pueden cambiar, porque se puede anclar una célula convectiva en una zona muy local, claro. Y bueno, siempre se hace una vigilancia pues muy activa y proactiva, y bueno, ya tenemos predictores las 24 horas del día, los 365 días del año, y bueno, a mí me ha tocado más de un 24 de diciembre trabajar y estar solo aquí llevando la vigilancia. Así que creo que por ese lado podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos, sin duda. David Suárez, muchas gracias, el nuevo director de territorial, en este caso de la AEMET en Canarias. Un abrazo y hasta otra ocasión. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, es la persona que sustituye precisamente a Jesús Agüera, que estuvo ¿cuántos años? Ha estado por muchos años. Él continúa, pero ahora el responsable es David Suárez. Bueno, no sé si vamos a ir un momento a publicidad y luego regresamos. Bueno, y hay una noticia que nos enviaba en este caso los compañeros del Lancelot inglés, Liz y Larry, Pedro, y es que James de Keir, el escultor, famoso escultor, polémico aquí en la isla de Lanzarote por precisamente sus museos Museo del Atlántico situado en la zona de Playa Blanca. Digo, Pedro, pues creo que ha inaugurado otro museo, el primero en Francia, y en lo que se llama el área mediterránea, ¿no? Pues sí, parece que es llamativo. En la zona de Cannes se han hundido 6 grandes esculturas de 2 metros el tamaño de 2 metros y 10 toneladas de peso, también haciendo referencia a personajes de la zona.
y con el mismo fin que se intentó y que se hizo. Lo que pasa es que está parado, bueno, está sin explotar por parte del Cabildo de Lanzarote o de los centros turísticos, pues con el mismo fin, ¿no? Lo de preservar el fondo marino, dar un mensaje medioambiental, porque creo que el museo incluso tiene el título de museo ecomuseo, ¿no? Así que, hombre, buscando el mismo mensaje que se buscaba en Lanzarote, por cierto, en la noticia que se recoge a nivel internacional, hacen referencia precisamente al Museo del Atlántico en Lanzarote. Por la figura que estoy viendo, si son estas, son distintas a las nuestras, porque evidentemente a lo mejor son personas, pero aquí está más destacando... Son las caras. Son las caras. Mientras que la nuestra eran más todo, ¿no? Era la persona entera. La persona, incluso objetos, recuerden que había una patera, y además eran 200 figuras. Varios modelos, ¿no? Esta es una de las noticias que yo sigo insistiendo, que creo que fue un error y ha sido un error por parte de Lanzarote, en este caso del Cabildo de Lanzarote, de la actual corporación, pues no querer restarle importancia a un escultor, en este caso, que hace algo que internacionalmente es reconocido, ¿no? En este sentido, ¿no? Yo no quiero entrar más polémica porque creo que no vale la pena tampoco, pero es verdad que finalmente no han quitado la escultura, menos mal. Simplemente lo que se ha hecho es que el museo lo quieren... No se cuida o no se lleva la gestión que se llevaba antes, y sobre todo no se promociona. No se promociona. Ahí donde yo creo que el mayor error para mí es que no se promocione, el tener algo que en este caso era único en el Atlántico. Hay 3 en el mundo. Ahora con el de Cannes hay 3. El de Maldivas, el de Lanzarote y el de Cannes. Bueno, vamos a hablar un poco también, en este caso, con una persona que trabaja, que vive desde dentro, Pedro, el tema de la situación, de la presión sanitaria en la que se encuentra el hospital de Lanzarote. En este caso es Jonel Caraballo. Buenas tardes, Jonel. Jonel Caraballo. Buenas tardes, Jonel, ¿cómo estamos? Pues saliente de guardia y la verdad que bastante cansado, estamos cansados. ¿Cansado porque llevas trabajando desde qué hora? ¿De las 8 de 8 de la tarde de ayer a 8 de la mañana de hoy. Porque eso es una cosa, ¿ustedes trabajan 24 horas? 12 horas. 12 horas seguidas y después descansan 2 días, me imagino, ¿no? Trabajamos un día 12 horas de día, al día siguiente 12 horas de noche y luego tienes el saliente, que sería hoy mi saliente, y 2 libres. Lo que pasa es que ahora mismo con la presión hospitalaria que tenemos, pues como no tenemos personal, porque el personal es el que hay, no hay más y tenemos bastante presión, sí que se están, entre los compañeros que tienen que entrar en cuarentena por contagio o por sospecha de contagio, mínimo son 10 días, pues tenemos que tirar de extras, ¿no? De hacer horas extras porque tenemos que cubrir todas las vacantes. Bueno, Jonel, tú también eres miembro, para que lo sepa todo el mundo, aparte de sanitario, eres miembro también de la ejecutiva de Nueva Canaria en la isla de Lanzarote. Pero lo que no te llamamos tanto por miembro de la ejecutiva, sino también porque queríamos conocer cómo se vive desde dentro, ¿no? De las personas que están soportando el día a día de la pandemia en el Hospital Molina Orosa. En este caso, yo la verdad es que, bueno, en fin, hemos dicho aquí que la presión es importante, que hay, sobre todo ahora mismo en la UCI, estamos en un momento es lo más preocupante, en este momento, ¿no? Con 21 personas ingresadas, cuando realmente la capacidad que tenemos para todo era de 10, aunque se ha hecho planes de contingencia para poder ampliarla. Pero tú dirías en este momento que la situación ha aflojado, que ahora estamos mejor que hace, no sé, hace una semana. No, la situación es preocupante, la situación es grave, es crítica, y claro, lo que tenemos miedo los sanitarios es que con estas cifras de contagio que se están dando todos los días, de que, hombre, estamos bajando, sí que es verdad, con la fase 4, el número de contagios diarios, teníamos una media hace poco de 100 pacientes al día, y estamos bajando de ese rango de 100, ahora incluso 30, 40, 50, y tenemos miedo que la población, porque hay que decirlo, hay un porcentaje de la población que igual es escaso, pero ha sido irresponsable, y estamos ahora pues pagando esa situación, y tenemos miedo de que la gente se relaje y al salir de la fase 4, pues volvamos a tener una presión en contagios diarios que luego nos va a repercutir en una media de 10 días en una alta presión hospitalaria. Ahora mismo la situación es crítica, es más, me arriesgo a decir que no vamos a salir de la fase 4 en varias semanas, porque un indicador importante ya no solo es el número de contagios diarios que tengamos en nuestra isla, sino
la carga asistencial que tengamos en el Molina Orosa. Ahora mismo estamos en una situación crítica, o sea, no es que estamos bien, no, estamos en una situación, estamos como si fuera un paciente en coma, ahora mismo la sanidad de Lanzarote, porque tenemos 21 personas conectadas a respiradores. El problema no son los respiradores, o sea, respiradores puede tener la gerencia 50 respiradores, 100 respiradores, 150 respiradores, 150 camas, ese no es el problema. El problema es el recurso humano, o sea, los profesionales. Digamos. Yo soy enfermero de urgencia, no es lo mismo un enfermero de urgencia que en muchas ocasiones pues llevamos pacientes intubados con respiración asistida, que un enfermero de un centro de salud, un enfermero de una planta de ginecología. Todos tenemos dentro de nuestro gremio una especialidad. Entonces, claro, ahora mismo me imagino que tirarán de nosotros, ya hemos recibido noticias de que pueden tirar de nosotros, del personal de urgencia, para poder apoyar a esos enfermeros que están atendiendo a pacientes intubados por COVID. Es un problema bastante grande porque... lo que quiere decir, John, es que hay gente que puede ser enfermero, pero no está especializado precisamente para atender estos casos, ¿no? En este caso, las complicaciones que produce la enfermedad en las personas, ¿no? Johnny, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Bueno, a mí me gustaría consultarte el estado de ánimo, no de ahora, que seguramente pues estarán bastante preocupados y saturados sobre todo, sino lo que vivimos hace 3 semanas, cuando salimos de la Navidad se produjo todo esto, después de que saliéramos todos a aplaudirles durante un montón de meses, que estábamos con ustedes, que había que darles premios, que había que darles prácticamente todo. ¿Cómo sintieron ustedes esta irresponsabilidad dentro del hospital? Pues al principio un poco a todo el mundo nos cogió de sorpresa, incluso al sistema sanitario. Yo creo que nadie esperaba en Lanzarote esta tercera ola, que es la peor que hemos sufrido en esta pandemia. Creíamos que sí, que estábamos esperando una tercera ola después de las Navidades, pero yo creo que nadie esperábamos esta carga asistencial. No hemos tenido curva, hemos tenido pendiente, o sea, ha sido una vertical. Yo me acuerdo ese fin de semana después de Navidades, de Reyes, que en 3 días urgencia se colapsó de pacientes COVID. Todo era pacientes COVID y pacientes COVID en un estado bastante crítico, y nosotros nos sorprendíamos, decíamos, ¿pero qué está pasando? Si es que estábamos hace una semana bien, ¿y qué ha pasado? Entonces, en ese momento no éramos conscientes o no estábamos cansados, pero es que ahora estamos enfadados, o sea, ahora estamos cabreados. Por ejemplo, yo ayer, por ejemplo, una anécdota, ayer pues fui a hacer deporte al aire libre y me vi un grupo de gente pues sin mascarilla, juntos en una playa, y la verdad es que te da mucha rabia, porque después yo sé lo que me espero por la noche cuando entro en el hospital y veo que la gente sigue siendo irresponsable, porque o no te ha tocado a ti en tu núcleo familiar la situación, porque es muy desagradable estar tú a menos de 20 centímetros de un paciente joven, porque que se olviden la gente que esto le está atacando ahora a los viejitos ahora están súper bien en sus casas, están protegidos, gente de 50 años, de 40 años, que le esté diciendo al médico, mire, lo siento, usted no está progresando bien, no está respirando bien, y vamos a tener que darle ventilación mecánica, y tengo que sedarle, y claro, sin despedirse de un familiar, los ojos del paciente de miedo. Entonces, ver esa situación es desagradable para un profesional sanitario, por mucho que estemos preparados, porque nunca, a mí en la universidad me decían, puedes que atiendas una pandemia el día de mañana, pero vivirla y ver esa situación es desagradable, porque no sabes si te vas a despertar de ese coma inducido, y es bastante triste. Entonces estamos ahora mismo cansados y enfadados. Pero mira, tú has puesto un ejemplo que yo creo que todos hemos visto, el de la gente a lo mejor al aire libre, que a lo mejor si no hay nadie, pues te lo puedes quitar, y en principio es susceptible de no contagio. Pero el otro día vimos unas imágenes en un centro comercial, ya no voy ni a calificar a la persona que decía que no se ponía la mascarilla, yo voy a los que tienen que velar, en este caso eran los seguristas del centro comercial, porque se la pongan. ¿A ti te parece normal que un mismo segurita le diga, no, dentro del recinto tiene usted que ponérsela? No, dentro y fuera. Las mascarillas son obligatorias en este país. Es que yo, de verdad, que una persona, que un profesional no sepa que tiene que ser, por lo menos para decírselo, que la mascarilla es obligatoria, yo me quedé de piedra. Sí, Pedro, tienes toda la razón. Yo vi las imágenes también y lo comentamos entre los profesionales en el trabajo, y eso es lo que nos indigna, ese es el cabreo, porque no puedo decir cosas aquí que decimos entre los pasillos, pero te dan ganas a esas personas de cogerlas por la pechera, como decimos en nuestra tierra, y llevarlas dentro de una zona COVID de urgencia, o de una UCI de COVID, y que mire por la ventanilla, y que mire a través de la ventana
lo que nosotros estamos viendo y cómo esas personas sufren y que esto no es una gripe, que por una gripe no llenas 21 camas de UBI en un hospital, que nosotros hemos tenido gripes y gripes durante todos estos años. Yo llevo 15 años en urgencia y en pocas ocasiones he visto a algún paciente que suba a UCI y necesite un respirador para poder vivir por una gripe. Esto es algo muy serio. Tenemos la vacuna, tenemos esperanza y lo que tenemos que hacer entre toda la población, la sociedad, que se lo pedimos todos los sanitarios, es que sean conscientes y que nos ayuden, porque es que solo no vamos a poder. O sea, quien vence la pandemia es la sociedad, no somos nosotros. Nosotros somos los soldados que estamos en el campo de batalla intentando luchar contra el virus, pero quien verdaderamente nos puede ayudar y puede solventar esta situación, ya no solo sanitaria, sino socioeconómica, es triste llegar aquí a Recife y ver esto como está vacío. Entonces, esa es la solución, la sociedad. Sin ustedes no vamos a ningún sitio. De todas maneras, yo creo que también hay que decir que la mayor parte de la gente, una parte mayoritaria de los lanzaroteños y de los canarios en general, se comportan y cumplen con los protocolos. Es decir, lo que pasa es que en este tipo de cosas, un grupo muy reducido, ya sea por inconsciencia o otras veces por desfallatez, por querer llamar la atención, por desfallatez, pues puedan luego complicar las cosas como se han complicado en la isla de Lanzarote, ¿no? Pero lo cierto es que, por suerte, entre comillas, lo de suerte, la mayor parte de la población están cumpliendo, porque si no, esto sí que no hubiera sido el desastre completo, ¿no? Tú estás en urgencia, Yoné. ¿Ahora están yendo otros casos normales ahí a urgencia o solo pueden permitir a la gente que va con COVID? La zona de urgencias del Molino Arosa comprende 3 áreas, se puede decir. Tiene como 3 áreas. Un área externa que se llama consulta, que ahí van cualquier patología leve. ¿Sí? Luego está la zona de observación, cuando un paciente un poco más crítico necesita de unos cuidados un poco más intensivos, pasa a esa zona de observación. Y luego está la zona COVID. Ahora mismo la zona COVID está llena. Y cuando vemos que la presión hospitalaria de pacientes COVID sigue aumentando de urgencia, vamos cerrando esclusas, como unas puertas que se van cerrando, y vamos condenando camas de pacientes limpios, se puede decir, como pacientes que no tienen sospecha de COVID, que después muchas veces vienen sin sintomatología COVID y le haces un test de antígeno por cualquier cosa y te salta positivo, o sea, se cuela en el área limpia. Entonces ahora mismo se puede decir que la mitad de los pacientes, o muchas veces más de la mitad, son pacientes desgraciadamente COVID positivos, pero sí, claro que sigue viniendo, porque las patologías no paran, seguimos teniendo infartos, seguimos teniendo ictus y seguimos teniendo muchos problemas patológicos graves y severos que tienen que recurrir a un sistema de emergencia hospitalaria como el Molino Arosa. Y accidentes tienen que seguir habiendo, supongo yo. Exactamente. Por desgracia. Pero por suerte hay menos. Porque es que el confinamiento en su día no era solamente para evitar el contagio de la población, la movilidad, sino también para evitar muchos más riesgos que podemos tener en la calle, con la circulación. Claro. De todas maneras, para entenderlo bien, para que no haya confusión, cuando está totalmente, es decir, un paciente COVID es muy difícil que se pueda en urgencia mezclar un paciente claro que tenga COVID con un paciente limpio, como usted le llama, ¿no? Es muy difícil porque ahora mismo tenemos un sistema un protocolo que hay un enfermero en la puerta del Molino Arosa. Cualquier paciente, cualquier persona que se acerque a la puerta de urgencia tiene que esperar fuera, ya sea una ambulancia o sea una persona a pie. Se le mide la temperatura, se le pregunta si ha estado en contacto con algún positivo o tiene sospecha o está pendiente de alguna PCR. En el caso de que tenga síntomas característicos de COVID, pasa por otro filtro y si es COVID positivo, pues ya pasa directamente a la zona COVID. Pero sí que nos ha pasado, hay que decirlo, que muchas veces hay pacientes, por ejemplo, digo un ejemplo, un paciente que te viene por una luxación de hombro, que cogiendo olas, pues surfea, se le la articulación y tiene que ser intervenido en quirófano para poder reducir esa articulación. Le hacen una PCR de protocolo y salta positivo. O sea, son personas asintomáticas que vienen por otro tipo de patología sin ningún síntoma, que después salta positivo, y claro, esa persona mientras ha estado esperando en una sala de espera de pacientes limpios. Ahí es donde está el peligro. Claro, ese es el problema. Entonces, sí es verdad que muchas veces se nos han colado algún positivo, pero porque verdaderamente no cumplían los criterios para ser derivados a la zona de COVID. Entonces, claro, ahí está. Ahora los sanitarios, la primera vez nos cogió totalmente desprevenidos, no solo aquí, sino en todo el sistema sanitario público de España y privado. Ahora las cosas en este sentido están mejor, es decir, ya tienen más mascarillas, tienen trajes EPI, en fin, todo este tema que necesitan ustedes para protegerse. Ahora mismo tenemos las armas que teníamos que haber tenido en marzo y ahora miramos para atrás y decimos qué riesgo corrimos en aquella época porque, ahora mismo sí que tenemos material, nos falta material,
Siempre disponemos de mascarillas FFP2, FFP3 en caso de necesitarlas, y tenemos nuestros EPI. La verdad que el material ahora mismo no es el problema, precisamente. No es el problema. Pedro, última pregunta. Me gustaría, ya que también te has incorporado a la disciplina de Nueva Canarias, es la persona con más cargo aquí en Lanzarote, es un secretario de Estado de Bienestar, pero un secretario de Estado. Jonet, ¿por qué este cambio? Porque hay que recordar que en su momento te presentaste al Senado por Somos Lanzarote, supongo yo que porque te harían atractivo el proyecto, ¿no? ¿Por qué ahora en Nueva Canarias? Y sobre todo, ¿cuál es tu misión? Pedro, yo cuando me presenté con Somos Lanzarote, y bueno, también junto con Nueva Canarias, se pusieron en contacto conmigo. Yo ni era afiliado a Somos, ni era simpatizante. Sí es verdad que me gustaban sus ideas a la hora de tener una política más nacionalista, más de nuestra tierra, y contactaron conmigo por mi forma de trabajar en el sindicato y de defender la sanidad de la isla, y vi un proyecto bastante ilusionante, pues presentarme al Senado. Luego, como recordarás, pues me presenté al Ayuntamiento de Yaiza también por Somos, y desde el minuto 1 después de esas elecciones yo no volví a tener más contacto con ninguna persona de Somos Lanzarote. Luego, hasta esta fecha, que Nueva Canarias se puso en contacto conmigo y me ofrecieron este proyecto, que la verdad que es un proyecto que me gusta bastante, porque es un proyecto basado en el bienestar social de las personas, sobre todo en los pilares de la sanidad, de la educación y los servicios sociales. Es algo que me gusta, algo que tengo vocación, y algo que ya estamos empezando a hacer proyectos como de la Zona Básica de Salud en Arrecife 3, que queremos trabajar desde la Secretaría de Bienestar, y es algo por lo que he venido a este partido, y más porque es un partido en el que creo, un partido canarista, un partido de aquí de las islas, de la que verdaderamente va a ser necesario dentro de unos años, con esta crisis socioeconómica y sanitaria que vamos a tener en nuestra Jonet, pues muchas gracias de verdad, y mucha suerte, sobre todo en el ámbito, ya más que de la política, que también en el ámbito sanitario, y en nombre de todo el mundo, pues dar también las gracias a todo el mundo de la sanidad en esta isla, porque ahora mismo son los momentos más críticos que estamos pasando. Y mucho ánimo también, ¿no? Claro, y tienen que tener la moral muy alta para solventar lo mejor posible las complicaciones que puedan surgir con la pandemia. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Saludos. Bueno, pues desde dentro se ven las cosas de otra forma. Yo creo que efectivamente no tenemos por qué estar todo el mundo con la sensibilidad que a lo mejor, porque no lo vemos, y eso es así, pero es cierto que cuando se oye testimonio como el de un sanitario, este hombre que está en este caso en urgencia, ¿no? Que ahí es donde, yo siempre digo que en urgencia es donde se ve el día a día. La primera línea, claro, y hay que el que está luchando los casos del día a día que surgen, no se sabe lo que puede pasar en cualquiera que entra por allí, lo que tiene o no tiene. Bueno, en cualquier caso vamos a ver si las cosas mejoran. Parece, como tú bien decías al principio, que la curva evidentemente está empezando a bajar, pero está bastante estabilizada a la alta todavía, porque estamos con 30, 40, ahora, 50... El problema sobre todo es la situación en la que se encuentra el Hospital José Molino-Rosa, ¿no? La presión sanitaria. La presión sanitaria es en este momento, porque parece ¿Ahora cuántos hay enfermos? ¿900? 923 a día de ayer. Y de esos 923 hay 20 y tantos o 30 y tantos en el hospital, ¿no? 31, ¿no? 31. Está ya en funcionamiento esa tercera planta COVID-UCI, COVID, que era... No, 21 hay en la UCI, y además... Eso, 21 hay en la UCI, y además hay casi unos 40, si no me equivoco, en... 32 en la planta porque COVID. Ha bajado. Sí, la verdad, sí ha bajado, pero es verdad que sobre todo preocupa el tema de la UCI COVID, ¿no? Que hay gente que está pues bastante fastidiada, desgraciadamente, ¿no? Bueno, ayer mucha gente después nos llamaron por el tema de las palmeras, diciendo que efectivamente, diciendo en zonas donde se veían, donde estaban las palmeras ya enfermas, ¿no? Y es que se estaban muriendo. Hay una gente que quiere crear ahí una especie de plataforma de salvar la palmera canaria, en este caso del picudín. El picudín, no te rías, no te rías porque el picudín es el primo hermano del picudo rojo, y en este caso está afectando al 50% del palmeral de la isla de Lanzarote. Se calcula que en Lanzarote hay unas 60.000 palmeras. Yo no sé quién las ha contado porque es difícil contar todas, pero bueno. Hombre, igual que se habla del Valle de las 10.000 palmeras, solo en área hay 10.000. Bueno, pero eso yo creo que lo hacían más o menos al rondón. Pero bueno, en cualquier caso,
dicen que hay unas 60.000 palmeras y unas 30 están ya atacadas por... 30.000. 30.000, claro. Unas 30.000 están atacadas por ese bicho, por el insecto este de la calandria, sí, conocido como el picudín. Insisto, es el primo hermano de lo que se conoce como el picudo rojo. Porque el picudo rojo sí está erradicado de la isla de Lanzarote. De Lanzarote y casi de Canarias, sí, ¿no? Y casi de Canarias, por suerte. Pero bueno, en cualquier caso, insisto, hay que tomar medidas. Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. Yo sé que ahora tienen mucho más problemas que las palmeras, pero creo que hay personal suficiente, políticos con cargos suficientes para poder echar una mirada y realmente conocer cuál es el problema. Hay un estudio. Jacobo Medina, que es de Obras Públicas, no tiene directamente nada que ver con, pero es vicepresidente del Cabildo, en este caso. ¿Y los vigilantes del territorio no dependen de él? Sí, pero bueno, pero esto es algo más que de los vigilantes. Esto aquí no solo es podar, que también hay que podar ya por estética, sino es tratar. Hay empresas que se dedican al tratamiento y podrán salvar y sobre todo evitar que siga extendiéndose esa plaga del picudín por toda la isla, que no es poco. Porque estas cosas ya están, esta enfermedad está ya bastante avanzada. Si lo hubiéramos cogido cuando empezó hace 3, 4, 5 años, que encima le ha perjudicado esa sequía porque ha debilitado la salud de la palmera, pues a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra cosa. Pero insistimos, hay que mirar. Yo no sé si eso pertenece a la Consejería de Agricultura, no sé a Medio Ambiente, pero cuando atacó el picudo rojo, recordará que se hizo en toda Canarias una estrategia para terminar con él y se consiguió, a los pocos años ya se había acabado con el picudo rojo. Pues esto, según los expertos, todavía es más peligroso porque es silenciosa. No te das cuenta que está enferma, sino cuando ya se caen las hojas. Si hoy, por ejemplo, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, hablaba de un plan integral de infraestructuras turísticas para Canarias para poner el destino en forma de aquí a que podamos ya volver a recibir turistas, una de las claves tiene que ser nuestra seña de identidad. Y ¿qué mayor seña de identidad que la palmera canaria? Efectivamente, don Pedro, yo ahí coincido plenamente. Bueno, pues ya era hora que coincidieras en algo. Por cierto, que hemos hablado con Susana Pérez, la presidenta de la Federación Turística de Lanzarote y también de Asolán. Se reunía el otro día con la presidenta del Cabildo, precisamente para un poco, pues, esencialmente para 3 cosas. Bueno, pues intentar y apoyar al Cabildo, en este caso, en el tema de sanitario, de que efectivamente se controle, e incluso que haya una vigilancia para no volver a caer en lo mismo que ocurrió en Navidades, porque esto se la está jugando el sector turístico y se la está jugando toda Lanzarote. No nos podemos permitir el lujo de tener una 4ª ola, porque todavía, Pedro, la vacunación va muy lenta en Canarias y en toda España. En España hay 400.000 personas inmunizadas nada más. 400.000 que han recibido las 2 dosis. Sí, inmunizadas 400.000. Y creo que casi igual que en Israel. Y creo que no llegamos al millón todavía de vacunados con la primera dosis. En Inglaterra ya van cerca de 10 millones. Inglaterra va y en Israel van por 17 o 20 millones. ¿no? Y eso nos viene muy bien que Inglaterra, porque Inglaterra posiblemente se calcule que llegue a la que ellos llaman inmunidad rebaño antes del verano. Eso, si es así, es muy bueno porque Inglaterra es el primer cliente, por lo tanto tenemos que tener las posibilidades de que cuando venga puedan viajar seguro a esta isla, pero no solo que puedan viajar ellos porque estén vacunados, sino porque Lanzarote esté libre de COVID y además hayan medidas para que el que venga siga viniendo a Lanzarote con las PCR. Ellos ya no son susceptibles de contagio, ¿no? No, ellos no, pero podrán viajar con total tranquilidad. Lo importante sería nosotros también ser un destino limpio, ¿no? Bueno, Susana, además del tema sanitario, también pidió, y en este caso ayudas, porque está el sector ahora mismo pasándolo igual que todo el sector, pero es que bueno, el sector turístico es que es todo, ¿no? Prácticamente los negocios de la isla de Lanzarote. Y esto fue algunas de las cosas que nos dijo, aunque en el informativo las ampliamos.
10 meses después de soportar estoicamente el sector turístico los embates de la crisis, ahora la situación es crítica en una isla donde supone el 90% de la actividad económica. La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, dice que no puede ser de otra manera la situación con el casi cero turístico vivido en estos meses. Es uno de los más afectados, sin lugar a dudas. Cerca de 12 meses estaremos con un histórico de turistas pues prácticamente cero. Hemos visto, ¿no?, a nivel los datos nacionales cómo ha bajado un 78, un 80% la facturación. También avanzábamos, ¿no? Hace unas semanas, pues un avance del cierre del 2020 para Lanzarote, con esa caída, sin lugar a dudas, de un 90% de facturación. Por tanto, tras 12 meses de ingresos cero, de cero turístico, la situación es muy crítica. De ahí que haya valorado positivamente la reunión mantenida con la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, para pedirle mejor control sanitario, para no encontrarnos con una cuarta ola, mayor ritmo de vacunación cuando lleguen las vacunas y más ayudas directas e indirectas a las empresas para poder subsistir. En este sentido, pues son varias líneas de actuación. Por un lado, las ayudas que ha sacado y que ha anunciado, ¿no?, el Cabildo, ¿vale?, pues vienen a sumar, es algo más, y vienen a sumar a las que, bueno, esperemos también llegue muy pronto por parte del Gobierno de Canarias, ¿no? En ese sentido, el trámite debe ser lo más rápido posible, tanto en la convocatoria como en el acceso, y con la esperanza, y así, bueno, pues también nos lo confirmaba, que se amplíe en una segunda convocatoria. Además, solicitaron a Dolores Corujo mediar con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para condonar o rebajar tasas e impuestos que atenazan a los negocios cuando no hay ingresos porque se les prohíbe trabajar en condiciones aceptables de rentabilidad. Busquen las vías posibles para que los ayuntamientos rebajen impuestos, rebajen tasas, ¿no? Es inconcebible cómo, por ejemplo, la tasa de basura se sigue cobrando a las empresas del sector, ya sea pues en restaurantes, ya sea en los hoteles, y en particular aquellos establecimientos que han estado cerrados. La representante del sector turístico valoró como de mala noticia la venta del Hotel El Río en Lanzarote y espera que finalmente esta importante cadena mundial siga apostando por Lanzarote. Si finalmente concluyera esa venta, esperemos que el nuevo comprador pues apueste igualmente, ¿no?, por la isla, pero nuestro gran deseo es que, por supuesto, Riu siga manteniendo este importante complejo, pues una marca de referencia a nivel internacional. La idea del sector es poder aguantar hasta el verano con la esperanza de que la temporada de invierno llegue a la normalidad y con ellos los turistas. Bueno, pues esperemos que las instituciones sean conscientes de la situación, porque no es que los turistas, los hoteles pidan ayuda porque les guste pedir ayuda al sector público, sino es que el sector público vive precisamente del negocio del turismo, en este caso en la isla de Lanzarote. Y no hay negocio no porque ellos no quieran, sino porque se ha complicado con la pandemia, se ha prohibido, se ha puesto una serie de niveles que no permite que los turistas vengan. Por lo tanto, es una situación que no es que esté propiciada por los propios hoteleros. En cualquier caso, insisto, lo que ellos únicos piden, yo creo que tiene cierta razón de ser, sobre todo el tema de los impuestos. Ahora mismo, Tías ha puesto un nuevo impuesto. En este caso, ha recuperado un impuesto que había quitado el Partido Popular, el ICIO, que es el tema de la construcción, ¿no?, y obras. Sí, la licencia, las tasas y licencia para construir, sí. Bien, esto en un momento determinado fue, pues bueno, un incentivo para los empresarios poder invertir y renovar la planta hotelera. Se quitó en la crisis de 2009-2010, por ahí. Claro, y ahora se ha puesto de nuevo, porque es verdad que se acabó el periodo que había puesto el Partido Popular, pero en lugar de mantener esa moratoria, esa moratoria y no aplicarla, pues el nuevo consistorio de Pepe Juan ha decidido que por necesidad de dinero para cumplir con los objetivos que ellos persiguen, sobre todo sociales, es necesario. Pero es evidente que ahora es el momento de ponerlo cuando están las empresas como están. Es el momento ahora, don José Juan, de castigar más a la economía de esas empresas que no tienen para ni siquiera pagar muchas veces la seguridad social, la parte proporcional de la seguridad social de sus trabajadores que están en ERTE. Yo creo que no es el momento, sinceramente, en estos momentos, ¿no? Y esperemos que, como ocurre con el Ayuntamiento de Tías, lo hagan el resto, ¿no? Hay que ser conscientes de la situación. Ese impuesto se paga
porque al final, incluso arriesgando tu patrimonio por la situación, pues te aventuras a construir. Lo único que se puede conseguir es que pues pare, no construya, no se cree puesto de trabajo, no dinamice por lo menos el sector de la construcción y se queden esperando ahí pues hasta otro momento. Hasta por lo menos tener una seguridad de que vas a tener clientes para poder hacerlo rentable. Y ya después, si te cobran, pues mira, si tienes clientes puedes soportarlo más. Pero cuando encima tienes el riesgo de que no hay clientela, que te puedes quedar con una obra construida y parada con esa financiación que a lo mejor ya has llevado a cabo. Bueno, mañana vamos a hablar precisamente, vamos a intentar hablar con el alcalde de Tía para que nos aclare a ver si hay posibilidades o no, porque lo ha solicitado hoy también a Solán. Bueno, nos vamos ya, Pedro, pero antes decir que bueno, hay mucha gente que lo conocerá, o la conocerá en este caso. Estamos hablando de doña Asunción González, maestra, fue una maestra durante muchos años, por ella ha pasado muchas generaciones de alumnos de la isla de Lanzarote, y es que hoy cumplía 100 años, y realmente, don Pedro, cumplir 100 años como lo ha cumplido doña Asunción. La verdad que se la ve estupenda. Por cierto, le ha hecho un homenaje la Asociación Mercedes Medina, ¿no? Que creo que dirige Juan Cruz. Juan Cruz, sí. El primo de José Juan. Sí, bueno, y muchos años políticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues y profesor también. Que digo que, no sé si tenemos, me dicen que tenemos unas declaraciones para que vean la lucidez con la que todavía se muestra, en este caso, doña Asunción. Por la edad a que he llegado me siento muy contenta, muy satisfecha, porque aparte de los años tengo mi cabeza y mis recuerdos. Llegué en 1961 y me encontré muy acogida y muy contenta de haberme hecho hija adoptiva de Arrecife. ¿Qué me pregunta usted? ¿Que cómo era la isla antigua, la pobre, y la isla rica del momento? Pues muy diferentes, pero la isla pobre también era acogedora. Faltaba agua, faltaba vegetación y había pobreza, pero se vivía muy tranquilos, gente buena, acogedora y humilde, y yo siempre me encontré tranquila y feliz. La isla rica es un vergel, hemos cogido un nivel mundial. Nos conoce todo el mundo y nos visitan reyes y mucha gente y tiene mucha fama, pero también ha traído sus lacras. He visto morir a muchos de mis alumnos en la calle con drogas y eso da mucho dolor. Pues que doña Asunción siga cumpliendo muchos años más, porque creo que mucho más va a cumplir viendo la salud que muestra. Muchas felicidades. Buen fin de semana. Bueno, yo mañana ya me despido, así que nada, y cuídense mucho. Pero usted no lo despide, usted me viene mañana también, ¿eh? No cuentes conmigo mañana. Buenas tardes, don Pedro, muchas gracias. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.